Claro. Bueno, empezamos con esta clase de nuestro módulo de misiones y nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es la razón por la cual la iglesia no hace la misión? Y aquí hicimos una rayita, la última clase antes de Semana Santa, donde hablábamos de tres factores importantes. Vamos a analizar rápidamente los tres factores importantes y la primera es las barreras políticos gubernamentales. ¿Se acuerdan que vimos una famosa ventana que era la ventana 1040? diez Aquí cuarenta sí. le dijimos que no la conocíamos y estuvimos explicando que hay paralelos y teníamos un mapita por ahí que tal vez nuestros hermanos que no estuvieron en la clase no vieron, pero abarcan los países de Asia y de el norte de África que están en estos paralelos, que es el paralelo 10 y el paralelo 40, que abarcan esa parte de la ventana del mundo que no podemos ver. Vamos a ver si de casualidad tengo aquí en memoria de mis notas el fondo y vamos a ver si para beneficio de nuestros hermanos, tengo la ventana 1040 aún. Acá está. Bien, fíjense bien, mis queridos hermanos. Nada más esto es recapitulación, lo que les decía hace un momento antes de empezar a grabar. Y vamos a recapitular esto. Voy a poner aquí un momento mi cámara tapada y ahí lo ven ustedes. Ven ustedes que es el mapa del viejo continente con el africano y por ahí el continente africano. Y vean que entre los paralelos 1040 están esos países del norte de África, eh, el lo que es Turquía y lo que es la India, lo que es China, inclusive Japón. Esto se conoce como el paralelo 1040. ¿Por qué esto se conoce como paralelo 1040? Porque esta área es la menos evangelizada del mundo. Y en esta área que es la menos evangelizada del mundo, en esta área que está totalmente fuera del evangelio, tenemos este problema que como dice el inciso A en la página, ¿qué página era, Pastor? A ver si nos recuerda. 11. Página 11, al final de la página 11 están los primeros dos incisos. El primer problema que tenemos es gravísimo, es que todos esos gobiernos son contrarios al Evangelio, es decir, no se permite el Evangelio. Aquí, por lo menos en una parte de esto que estamos aquí señalando, déjeme para dónde va mi dedo, para acá, está algo que se llama Corea. En esta parte hay una parte que se llama Corea, que está en Asia, y esta parte del mundo es totalmente ajena al Evangelio. Y a mí me acaban un querido hermano, me estaba contando en una conferencia de la Sociedad Bíblica, que es maravilloso que están haciendo apps. ¿Saben qué es una app? Algo así como esto que tengo aquí en mi celular, que me Sí. la indicación y le ponen el nombre, por ejemplo, el jueguito, persiguiendo a Panchito, ¿verdad? O conociendo a Panchito. Y cuando usted se mete ahí, está realmente lo que están bajando es la Biblia en pedacitos y porciones pequeñas. ¿Y sabe lo que hacen estas personas? Como la tienen que bajar y borrar y están escondiéndose del gobierno, se lo aprenden de memoria. El versículo que les pusieron ahí, que les regalaron ahí, se lo aprenden de memoria. Entonces, maravilloso que esté pasando esto, ¿no? Porque imagínense la cantidad de gente que está sabiendo la palabra. Esto es muy emocionante para mí porque nosotros somos tan flojos porque nosotros lo podemos tener sin ningún problema. Usted no lo detiene la policía y le revisa su celular para ver qué tiene ahí, ¿verdad? A ver si tiene algo ilegal. Es algo extraordinario. Por eso al final del párrafo A, que empezamos a ver la clase pasada, dice las barreras políticas que están en la ventana 1040, existen leyes directamente que prohíben la predicación del Evangelio. Esos países inclusive contemplan en sus legislaciones castigos tan, tanto para aquel que intente convertir a un ciudadano local como para aquellos quienes sean sorprendidos profesando una fe diferente a la que establece la ley de turno.
En dichos países, la predicación del evangelio es humanamente imposible. Ejemplos, y el más importante es Corea del Norte y la mayoría de los países musulmanes. Es un delito eh, predicar el evangelio en estos países. Entonces, nada más para que visualicen ustedes, mis estimados hermanos, bienvenidos por ahí los que han llegado. Bueno, los veo, pues tengo un cuadrito chiquito, ahorita voy a la parte de ver, pero miren, para que visualicen ustedes los países por los cuales estamos orando. A mí me tocó dar clase en Centro Mateo esta semana y te dan una habitación y te dicen, vas a estar ahí, pero yo estuve en la habitación que se llama España. Ahí la habitación que ven ahí, España, del lado izquierdo, en el paralelo 40. El paralelo 10 al norte es donde empieza la ventana 1040 y vean los países que están ahí. Vean todos esos países que están ahí. Son los países que tienen que ver con esta parte del mundo donde hay menos evangelio. Y esto tiene que ver mucho con algo que vamos a estar viendo al final de la clase, que es qué es el Evangelio integral, o sea, el Evangelio para todos, donde debemos estar atentos a buscar el Evangelio y estar viendo que todos están ah, hablando el Evangelio en todo el mundo. No podemos estar pensando solamente en los que estamos aquí cerquitas y pensar que así hacemos el Evangelio. Entonces, la primera barrera, ¿cuál fue? Dijimos, la barrera La política. política. Y el ejemplo clarísimo es, pues imagínense ustedes, Corea del Norte. Por curiosidad, eso no es parte de la tarea, pero no se hacen tareas en Aquila y Priscila, pero sí es importante que pues veamos por curiosidad ahí con el Google lo que es el Corea del Norte. Adelante, Pastor Abel, con su comentario. Sí, y que recuerdo que cuando empezamos a ver esta parte de las misiones les compartía que hace el año pasado vino una chica que es de misiones. Ella está precisamente en esa parte de la ventana 1040. Cuando vine aquí, tuvimos la oportunidad de invitarla a algunas iglesias de CAC y gracias a los pastores nos permitieron que compartieran la visión. Y la verdad es que, pues platicando, porque se hospedaron en casa, platicando la situación en lo que es esa parte de la zona de la ventana de 1040 es muchísimo, muy complicado, o sea, corre en peligro sus propias vidas, ¿no? De hecho, ella está ahora en Líbano y para poder entrar primero fue un proceso bastante complicado para que les den visa para entrar. Y ella entró, porque ella es maestra como de fitness, o sea, hace ejercicio. Entonces ella entró como esa parte y ya estando dentro, pues se conectó con algunas personas que ya anteriormente había conocido que son árabes, pero que ya son convertidos. Entonces, en sus casas, lo que hacen es que invitan a las mujeres a esa casa a hacer ejercicio, hacer pues actividades y aprovechan para ganarse primeramente su confianza. O sea, hacen una relación de amistad y ya que hay esa amistad, digamos, estrecha, entonces ellas ya ocupan el tiempo después para predicarles el Evangelio y así es como están empezando a alcanzar a estas personas. Pero sí es muy delicado porque, bueno, hasta pena de muerte hay para la gente que lleva el Evangelio. Y bueno, nosotros como iglesia, pues si no podemos ir, lo que hacemos es que cada servicio que tenemos, pues ya el pueblo sabe que hay pues vamos a decir, hay un cestito donde se ofrenda para las misiones y mensualmente nosotros mandamos un apoyo a todos ellos que están allá, pues trabajando en esta labor tan difícil allá y tan complicada y tan riesgosa, ¿no? Entonces sí, en verdad que sí hay que estar orando muy fuerte por toda esa gente porque no es como ir a Oaxaca, por ejemplo, ir a Chiapas, que es difícil, pero bueno, como quiera que sea, estamos en nuestro país, allá están en otro país, la barrera
primero del idioma es complicada y no se conocen las leyes y pues, fácilmente se puede, pues el gobierno puede abusar, ¿no? De esa gente que no conoce las leyes, no conoce las legislaciones y sin más ni menos los pueden agarrar, los meten a la cárcel o les quitan la vida, ¿no? Así de fácil es para ellos y de difícil para quien está predicando por allá o llevando el mensaje. Así es, pastor. Gracias, gracias. Muy, muy importante su comentario, pastor. Y rescato de lo que dijo algo que es muy, muy trascendente. Tienen que entrar llevando algo que aporten, porque ir nomás por ir, que dice yo quiero ir a pasear y predicar el evangelio, pues no, no se puede. Necesitan ir realmente con una visión de hacer un trabajo y las agencias misioneras que yo conozco, lo primero que te capacitan es qué vas a hacer. Ahorita tenemos gente que está trabajando y es agrónomo, trabaja en algo y ahí va a ayudar en eso y es así como entran al país. La mayoría de ellos hablando varios idiomas para hablar. A la otra barrera, el punto B que está ahí al final de la página 11 donde vamos, dice las barreras culturales. Existen otros países que aunque no contemplan leyes muy estrictas contra la predicación del Evangelio, están muy condicionados por sus costumbres culturales. Aquí no pusieron un ejemplo, pero el ejemplo más común es Japón, por ejemplo. Japón es un país donde usted por la legislación puede practicar la religión que sea, porque tienen miles de religiones, pero su cultura es tan lejana a la de nosotros que es complicadísimo predicar el evangelio. Están muy condicionados por sus costumbres culturales. Esto llega a tal punto que profesar una fe distinta a la suya es considerado una afrenta a sus costumbres y no solo a a su creencia misma, a sus costumbres mismas. Y bueno, aquí los hermanos paraguayos no conocen nuestra cultura seguramente cuando escriben esto, porque aquí es una afrenta no ser católico romano. Y yo les he dicho muchas veces a los hermanos cuando estamos hablando de esto, que el catolicismo que nosotros conocemos es el peor catolicismo, digo, sin ofender a unas personas que practican una religión, es el peor catolicismo. El catolicismo norteamericano, el europeo, es un catolicismo distinto al que nosotros conocemos. Nosotros tenemos una idolatría hacia la guadalupana. Sí, es algo más que el catolicismo. Aquí antes que ser católicos romanos son guadalupanos, ¿no? Entonces es una costumbre tan arraigada que viene, que era la combinación que se vino cuando los españoles hicieron la colonización y cambiaron a la Tlatoani, a la diosa de ellos máxima, la madre, ¿verdad? Del Dios, la cambiaron por la madre de Dios, pero morenita, y que fue la Virgen Guadalupe, que es un nombre curiosamente árabe, ¿verdad? Es un nombre árabe y, y esto es muy interesante cómo ellos tienen este arraigo. Adelante, Pastor Fernando. Gusto en saludarle primeramente y adelante. Sí, Dios les bendiga, buenas noches. Sí, relacionado al tema, también creo que tiene un nombre, náhuatl, ¿no? Tonantzin, ¿no? Ujú. Sí, Solamente quería sí, sí, mencionar eso. sí, sí, tienes razón. Estonantzin es la diosa que les cambió ahí en el cerro muy cerquita de ustedes, ahí en el cerro, no recuerdo ahora el nombre de ese cerro, pero ahí hay un cerrito donde Del Tepeyac. pero no me podía acordar del famoso Tepeyac. Y en ese lugar cambia el nombre. Y fíjense qué interesante, el nombre Guadalupe quiere decir en el árabe, por ejemplo, Guadalajara es también árabe y es lugar del agua, lugar donde hay mucha agua, porque esta es una zona muy acuífera con muchos lagos. Entonces, ellos le pusieron así, no aquí, sino a Guadalajara, España, y cuando llegaron aquí les dije, pensaron que era también y parecido el territorio por la cantidad de agua, pusieron Guadalajara, pero Guadalupe es su nombre, el lugar de lupus, de los lobos, el lugar de los lobos. La Guadalupe, digo, cada quien tiene su nombre, habrá quien se llama Lupitas, está bien porque es parte de nuestra cultura, pero quiere decir esto, el lugar de lobos, ¿no? El lugar de los lupus, de los lobos. Entonces,
pero esto nos deja ver que nuestra cultura no es católico-romana. Dios permitiera que fuéramos católicos romanos en México, porque sería más fácil la evangelización, porque el catolicismo romano está un poquito más cerca del evangelio, porque de hecho Martín Lutero era sacerdote y se convirtió. Los sacerdotes que son más católicos y que leen la Biblia, muchos de ellos se convierten, ¿verdad? Muchos de ellos se convierten a leer la Biblia. Pero un guadalupano, ese es un idólatra, ¿no? Es terrible esto de decir, pero es idolatría pura. Con sus salvedades y sus gentes que tendrán buenas personas, y también reconociendo cuando hablamos idolatría, algo muy importante, que en los evangélicos también tenemos nuestros propios ídolos, porque ídolo es cualquier cosa, es la definición que yo tengo de ídolo, es cualquier cosa que se pone en lugar de Dios. Y cuando yo pongo el dinero, el trabajo, mis hijos, el deporte, los libros, la educación, el café, ¿verdad? Disculpando el reempujón para el hermano Nahum, ¿verdad? Antes que Dios, entonces estamos en un problema, ¿no? Tenemos un problema de idolatría. Sin más, pasamos a la página número 12, sí, estamos bien. Y cambiar de creencia no solo representa cambiar sus hábitos religiosos, sino cambiar toda su identidad cultural. Ejemplo, la India, y yo agregaría, y donde yo agregaría, y ejemplo, México, ¿verdad? Porque yo creo que la mayoría de nosotros hemos evangelizado a gente que es verdaderamente católica. Y lo primero que dice es que me estás moviendo el tapete. Donde estaba parado, se me movió totalmente. ¿Alguien ha tenido esta experiencia de evangelizar en México que le diga, esto es muy común, a mí me lo han dicho varias veces, ¿no? Me estás moviendo. Sí, Sí, ¿verdad, hermano? sí, güey, dicen lo que quieras, pero no te metas con mi morenita. Ándele, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra Reina Valerita, también que nadie se meta con ella, también decimos lo mismo, pero también ellos dicen, no te metas con mi morenita, ¿va? Y de hecho hay una cosa que decía el famoso escritor Carlitos Monsiváis, Don Carlos, que decía que por simple hecho, él era protestante, de familia protestante y no era creyente, pero decía, todos por el hecho de ser mexicanos somos guadalupanos. Y lo decía no porque creamos en ella, sino que todas nuestras costumbres y nuestra cultura está basado en esa idea. Y un análisis sociológico interesante es ese, cómo nuestras creencias, nuestra forma de ser, de pensar, de actuar, está basado en eso. Ahora tenemos una tercera barrera, además de los gobiernos, además de la cultura, las barreras religiosas. La mayoría de las demás religiones distintas a la cristiana, ya clasificamos nuestra religión como cristianismo, ¿verdad? El cristianismo posee una mayor devoción y disciplina en la profesión de fe, es decir, sus creencias religiosas marcan por completo su estilo de vida, y sumado a esto hay una completa convicción de lo que creen y profesan. Es decir, hay una religiosidad en ellos, se llama religiosidad, que es parte de lo que le pasa a las iglesias. Pues no solo están en sus creencias, aquí es lo que llamamos se vuelven fanáticos, y hay que tener cuidado porque los evangélicos a veces también nos volvemos en un cierto fanatismo, ¿no? Eh, pues no solo están sus creencias, sino lo han convertido en su estilo de vida. A menudo estas creencias ya concebidas están muy arraigadas en la persona, lo cual hace difícil cambiar su cosmovisión. La palabra cosmovisión significa como desde donde yo veo el mundo, el universo que me rodea. Mi cosmovisión es como pienso que las cosas existen por cierta razón. Entonces, ¿qué es una cosmovisión? Es la visión que yo tengo del mundo que me rodea. Esas serían en palabras más largas. Si lo leemos así, dice, a menudo creencias ya concebidas están arraigadas en la persona, lo cual hace difícil cambiar la visión que tiene de las cosas que le rodean y su origen en sí. Esta visión le cuesta trabajo cambiarla. Con respecto a la figura de su Salvador, el concepto de pecado y el concepto de eternidad. Ejemplo, el budismo. Es muy difícil, pero vuelvo a insistir aquí que el catolicismo
en nuestro país, sobre todo el guadalupanismo, nos causa un gran problema. Hay un problema entre la iglesia cristiana en general, sin criticar a ninguna, en cuanto a estas tres palabras, salvación y pecado. Ujú. ¿Por qué? Porque no se tiene un concepto adecuado de la gracia y se tiene un concepto, por un lado, se piensa que la gracia, todos aquí estamos hablando, sabemos exactamente qué significa la palabra gracia, lo que significa para nosotros en Romanos 5:1, que dice justificados pues por la fe, justificados, no justo yo, justificados pues por la fe. Esto es la gracia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El regalo, la gracia, el regalo de Dios es lo que nos da la gracia. Ya lo vimos en el curso pasado de evangelismo, como hablábamos de ese término de gracia. Ahora, esa gracia pues me da la salvación, pero yo puedo tener dos actitudes ante ese regalo de la gracia. Una actitud es lo que Bonhoeffer dice en su teología, que la gracia se ha convertido en una gracia que menospreciamos. La palabra que utiliza el traductor del libro de Bonhoeffer es la gracia barata en el título, en el capítulo de su libro, y ahí es donde la gracia barata es la que decimos, bueno, pues si Señor me salva, pues lo puedo, ahorita te doy la palabra, pastor, lo eh, puedo pecar, ¿verdad? Sí, el Señor me salvó, pero pues ¿qué importa si me tomo este jarrito de tamarindo ahora? Adelante, Pastor Fernando. Sí, perdón, con relación a lo que está comentando, Ah, leí el artículo que nos mandó del libro de los Gálatas ajá. y me sorprendía una estadística, ¿no? Que decía que el 5% de las personas no tienen religión, pero el otro 95%, pues, viven un ateísmo de práctica, ¿no? Porque, y usaban el capítulo, perdón, el versículo de Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Y hablaba de vivir la vida cristiana, ¿no? No solamente decir soy alguien y no vivirla, ¿no? Lo que usted está mencionando ahorita, ¿no? Ujú, ujú. Y algo muy fuerte, hermano, porque es el evangelio que está entrando a nuestro país ahorita. Nosotros abrevamos del norte de los Estados Unidos y hay una corriente ahorita de pensamiento teológico que se conoce como el evangelicalismo. Está representado por la otra parte de lo que está diciendo el pastor Fernando, que es la otra parte que no solo es que viven, y esa estadística de que viven como si Dios no existiera, sino que viven un evangelio que no es el evangelio que también les dice Pablo en esa famosa carta a los Gálatas, que les mandé ese pequeño breve comentario que dice, no es que haya otro evangelio, sino que el evangelio verdadero no lo están viviendo adecuadamente. Y el evangelicalismo norteamericano viene a ser un evangelio sin Cristo y sin salvación. ¿Sí? ¿Una religión más? ¿Sí? Y están ahí los presidentes, puede ser el presidente de Estados Unidos, aunque el actual es católico, pero todos los demás han sido evangélicos, aún el pasado, que ya se me olvidó el nombre, que quiere volver a ser presidente, y este hombre, pues, todo su testimonio, si ustedes leen su testimonio, tiene el concurso de belleza, hay gente que lo acusa de mil cosas, pero él es cristiano. Oran por él y él ora y tiene va ahí con su Biblia bajo el brazo, pero ¿y su vida? Ujú. Y nuestra vida, porque no puedo juzgar, no puedo, dice Jesús, no veas la paja en el ojo ajeno si no has quitado tu viga. Pero es importante aquí aclarar el pasaje. Dice, no quites la paja hasta que quites tu viga, pero no te deja sin quitar la paja, porque también estamos para quitar la paja de hermanos que no tienen un cristianismo verdadero. ¿No creen ustedes? Adelante, pastor, a ver. Y dice que hace un rato estábamos sentados aquí en su casa, en la mesa, tomando café, y Ajá. y me dio un poquito de problemas mi teléfono, y mi nuera lo agarró, y ahí estaba tratando de corregirlo, y traigo demasiadas versiones en la Biblia, ¿no? En el teléfono, ¿no? Y en son de broma,
Me dice, oiga, se trae un montón de Biblias. Le digo, sí, traigo un montón de Biblias, pero ninguna leo, ¿no? Entonces, como que esa es la característica del cristiano, ¿no? O sea, mucha Biblia, pero poca lectura, ¿no? Y sin embargo, pues es como hasta cultural, como se dice aquí, ¿no? O sea, quiero conocer todas las versiones, o quiero tener todas las versiones, pero ninguna versión leo, ¿no? Así es. Y nada más anda uno cargando, y ocupando espacios y todo eso, pero no hacemos lo que verdaderamente es el evangelio como tal, ¿no? Y nos volvemos religiosos, por así decirlo, incluye primero a mí. Nuestro activismo, fíjense bien, nuestro activismo, si ustedes ven mi agenda, yo no tengo muchas cosas en la agenda, pero tengo suficientes como para tener un buen pretexto para no dedicarlo a la oración y al ayuno y a la lectura de la Biblia. ¿Sí me explico con esto? No, no que no lo hagas, un buen pretexto. O sea, Señor, pero ¿cómo voy a leer si tengo que dar clases esta semana? Señor, ¿cómo voy a leer si tengo que predicar el domingo? ¿Verdad? Tengo que preparar, bueno, por eso tienes que estar leyendo. Por eso una buena disciplina es leer y estar haciéndolo, ¿no? Y bueno, yo les conozco a ustedes de ya casi 2 años y cachito y veo que por los comentarios y todo, ustedes son personas que leen. Y entiendo el comentario del pastor Abel. Es decir, ahí tenemos todo eso, pero no las bajamos para leerlas, las bajamos para tenerlas, ¿no? Como los libros que compramos aquí en la FIL, cada año íbamos y el reto era comprar 1 o 2 libros que pudiéramos leer en el año, no más, porque no podemos leer más de eso, ¿no? Entonces, ese es el reto también. Eh, Tener no una religión, sino un estilo de vida que nos haga vivir adecuadamente. Pasamos a la letra C, por favor, porque el tiempo ahora se me fue más rápido. Bueno, que empezamos un poquito en destiempo por mi problema de que yo traía el manual del maestro y estaba atrás, movido en mis hojas. Eh, la iglesia local y su desafío en la misión. Cuando hablamos sobre la misión, primeramente estamos hablando de la misión de Dios. Y aquí tiene una palabra en latín, no se espanten por ella, que es Mission Dei. Aquí tengo un artículo que voy a subir. Ya lo tenía, se los iba a mandar, pero tiene errores eh, lo copié, lo saqué con el teléfono porque vi que había una aplicación ahí que te traduce de mi libro que tengo de Misión Integral de René Padilla y me gusta esa parte, pero está cuando cortó hacía una rayita y luego pone una letra por otra y entonces lo estoy corrigiendo y no alcancé. Pero esta parte es donde me quiero detener porque esto es, la misión de Dios no es evangelizar a un pueblo, vamos a decir, hay personas que dicen, es que mi misión es a los judíos, es que mi misión es a los árabes, es que mi misión es a los huicholes, a los huitzárika, que realmente es su nombre desde el pueblo aquí al norte donde yo vivo. No, esa es parte de la misión de Dios. ¿Sí me explico? No estoy menospreciándote, hermano, por lo que haces. Es parte de la misión de Dios. Es la misión integral de Dios. René Padilla en este artículo que les voy a mandar dice, Dios nos habla en manera personal y nos conoce en manera personal, pero su trabajo es con la humanidad entera, es integral, es para el mundo entero. Si yo me pierdo en esta visión de que la misión de Dios no es para todos, entonces me localizo o me pongo en una forma local y me doy mis límites. No me permito esa maravillosa experiencia que tuvo el pastor Abel con esta chica que invitó y conocer todo ese mundo que estoy seguro que siendo un poco prejuicioso, porque no está en mi mente, posiblemente ni en la del pastor, en mi mente como líder de mi comunidad y desde mi pastoral, no está en mi mente hasta que conozco a alguien que fue allá y está haciendo ese trabajo. Entonces, mi panorama se abre a otra manera, que la misión es la misión de Dios. Dios es un Dios misionero, siempre ha sido un Dios misionero. Recuerden que Dios es un Dios misionero. Desde Abraham, que le dice, ¿qué le dice? Sal de tu tierra y de tu parentela. Recuerdan, ese es Génesis 12, ¿no? Si no mal recuerdo.
Y es maravilloso porque de ahí de esa ordenanza toma el nombre del pueblo de Dios. Bueno, el pueblo de Dios en su lenguaje como se le conoce en el Antiguo Testamento, porque recuerdan que Israel viene de uno de los hijos de Abraham, que era Jacob, que fue cambiado a su nombre, de la pelea aquella famosa con el ángel y las escaleras y demás, de por ahí de Génesis, no recuerdo ahora 22, 23, no estoy bien seguro ahora, pero de eso viene el nombre de Israel, del pueblo de Israel. Pero antes de ser Israel era conocido como el pueblo hebreo. En hebreo quiere decir los que cruzaron el río, los que fueron más allá, ¿verdad? Los que fueron en misión, los que fueron en progreso a buscar una tierra prometida. Cuando salen del Éxodo, en el libro de Éxodo y lo que conocemos como la segunda ley de Deuteronomio, que este libro maravilloso nos habla de este tema maravilloso que es Dios preparando a un pueblo para poseer una tierra en una misión, y luego lo que es Josué, que es esa misión de conquistar la tierra, de que Dios se las da, pero no se la regala, hay que conquistar. Cuando nosotros salimos del mundo, sería bueno un buen sermón, Josué, el libro de Josué entero. Acabo de predicar de Deuteronomio, ahora vamos a predicar sobre Josué próximamente. Como la misión de nosotros como seres humanos es conquistar. Dios nos da la salvación, lo que hablábamos de la gracia, pero ahora tenemos que esforzarnos. Dice, esfuérzate y sé valiente. Pablo lo dice con las palabras maravillosas, dice, eh, ten cuidado, guarda con temor y temblor tu salvación. Para ejercer, dice más adelante el mismo capítulo, para ejercer las obras que Dios preparó de antemano para que vivieras en ellas. O sea, ya te puso la mesa, ya te puso, pero no te va a meter la cuchara en la boca, Dios. No te va a mover la mano para que hagas las cosas. Tú tienes que ser ese esforzado de Dios que haga la misión de Dios. La misión de Dios es esa. La misión existe simplemente porque Dios ama a las personas. Dios quiere rescatar a la humanidad de su deshumanización en lo moral, espiritual, físico, intelectual, social, económico, político y cultural. El país donde usted vaya, el gobierno que usted elija, no hay uno que se salve de todas estas falta de carencia. Es decir, lo que ha probado la humanidad en 20 siglos de la nueva era y todo lo que fue lo anterior, todos los años que pudieron haber sido, todo lo que ha probado es que ningún gobierno puede haber más buenos, más malos, más opresores, más buenos para unos, más buenos para otros, unos que están con unos que están con otros, pero no han logrado algo tan sencillo como llegar ¿verdad? A conocer la verdad de Dios en sus vidas de los seres humanos. Se han ido por caminos que no son tan bien. Vamos aquí a ver cómo andamos. 9:50, estamos bien. Excelente. El siguiente párrafo, ¿alguien me ayuda con este párrafo? Dice, el establecimiento de su reino es la misión de Dios. Este párrafito, quisiera leerlo. Adelante, Pastor Fernando. Ok, dice, el establecimiento de su reino es la misión de Dios. Podemos concebir a la misión como un movimiento de Dios hacia el mundo, donde la iglesia es un instrumento para esta misión. La iglesia tiene el privilegio de participar en lo que Dios está haciendo. La iglesia se encuentra al servicio del movimiento de Dios hacia el mundo. Gracias, Pastor Fernando. Entonces, la iglesia es un instrumento, no es la misión. Como la iglesia no es el reino de Dios, es donde se manifiesta el reino de Dios. Pero esa capacidad que tenemos los seres humanos de creernos el centro del universo es increíble, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que la misión es la iglesia, que el reino de Dios es la iglesia. No, la iglesia es un instrumento
y la iglesia es donde se manifiesta el reino de Dios. Entonces, este es el trabajo de la iglesia. Aquí tenemos que, traigo aquí una pequeña notita que dice, ¿cómo es que la misión de Dios se cumple en nuestra propia iglesia? ¿Cómo estamos siendo misión de Dios para el mundo en nuestra propia iglesia local? Es lo que nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros y la respuesta debe ser siempre, pues preocupándonos por el mundo entero. Les decía, me tocó estar esta semana en Centro de Entrenamiento Mateo y es interesante que te dan una habitación con el nombre de un país en nuestro centro de entrenamiento y me tocó España y había que orar en las noches. Ahí está un letrerito que dice, tu compromiso al hospedarte en este lugar es que ores todas las noches, pues te hacen orar, ¿verdad? Por el país, y investigues cómo está el evangelio, cómo está la evangelización en el país. Sería interesante ponernos esta meta. Eh, Ahora, a una de nuestras iglesias hermanas, nosotros en nuestra conferencia, en la reunión que tuvimos de la AR, vino con una bandera de un país, porque ellos decidieron, ahora que fue el Mundial de Fútbol, ya pasó muchos meses, ¿no? Pero acaba de ser al año pasado, si no me equivoco, y ellos escogieron uno de los países que participaron para tener la bandera, porque pues ya ven que aquí el fútbol es casi una de las religiones también en nuestro país. Entonces ellos escogieron una de las banderas para estar orando por ese país, ¿verdad? Estar al pendiente con ellos y escogieron un país que pues no iba a pasar mucho, pero un país africano precisamente de la ventana 1040, ¿verdad? Ya ven que el mundial parece que fue ahora dentro de esta ventana 1040. Entonces, ahí es donde ellos estaban orando todo ese tiempo del mundial de fútbol, que no sé cuánto dura, pero yo sí estoy seguro que varias semanas, hasta casi un mes tal vez, no lo sé, orando por la bandera ahí en su iglesia y orando por eso. Entonces, sintámonos parte, esta es la reflexión final. Pasamos a la letra D. La letra D dice la interrelación entre iglesia, misión y reino, lo que les acabo de mencionar ahorita, que es muy importante. La iglesia es un instrumento y el reino es donde se manifiesta eh, el reino de Dios, pero no es la iglesia, no es la misión, ni la iglesia es el reino de Dios. Aprovechando de tu amabilidad, Pastor Fernando, porque ahorita me están ardiendo un poco los ojos, dice, hablar de la iglesia, si me ayudas con los dos párrafos, si es posible, Fer. Claro que sí, maestro. Gracias. Dice, hablar de la iglesia sin hablar de su misión es imposible. La iglesia de Jesucristo vive en misión. Sin misión no hay iglesia. Hablar de la iglesia es hablar de la iglesia enviada al mundo. El problema es que muchas veces la iglesia no se da cuenta de esto. La iglesia es enviada a compartir el gozo y la esperanza. En medio de la tristeza y de la angustia de la gente de nuestro tiempo, en particular de los que son pobres o afligidos en cualquier forma. Esa es la parte donde tenemos que ir. Entonces, ahí hay una parte importante. La misión no necesariamente está del otro lado del mundo. Misión no significa agarrar el globo terráqueo y ponerle una aguja y decir, ah, mira, del otro lado del mundo, lo más lejano de México es Australia, entonces ahí es donde voy a hacer misión. No, la misión de la iglesia, es decir, ahora, no es mi misión, esto es importante lo que está aclarando aquí, sino es la misión de la iglesia del conglomerado de gentes, desde los líderes, los responsables, los que asisten, toda la iglesia, todo lo que es el cuerpo, todos ellos tienen la misión de ser esto para los demás. Es interesante cómo el Evangelio de Mateo empieza con esta maravillosa declaración de que el Señor entra en la sinagoga y dice, he venido hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra, ¿no? Y es la proclama, antes lo ha dicho, la proclama del Evangelio. Adelante, Pastor Abel, con su comentario. Pero igual estoy convencido, tal vez no todos concordemos en lo mismo, pero estoy convencido que la primera evangelización empieza desde la familia, ¿no?
O sea, desde casa, pues, por poner algún ejemplo, ¿no? La esposa, los hijos, el esposo pues la familia, ¿no? Empezar, ahí es a donde empieza la verdadera evangelización, porque muchas veces me doy cuenta que mucha gente se deja llevar por las emociones y dice, no, es que yo ya fui llamado a tal país, ¿no? Yo ya fui llamado para viajar a tal lado, evangelizar, pero igual la pregunta sería, ¿ya empezaste a evangelizar desde casa? Ya, porque creo que la primera capacitación para la evangelización está en casa. Eh, el conocer la necesidad del mundo entre la pobreza, la aflicción, todas estas cuestiones que nos están hablando, tiene que ver con nuestras propias carencias dentro de la familia. Bien, pastora, es cierto, los más cercanos a nosotros serían los primeros que tendríamos que evangelizar, ¿no? Y cuidado, mucho cuidado, no es el caso nuestro, pero cuidado cuando nuestra necesidad de evangelizar sea simplemente, pues, el Señor me está llamando a Cancún. Yo creo que los hermanos los habitantes de Cancún están muy necesitados del Evangelio, entonces, pues, que el Señor me provea recursos para ir a Cancún, ¿verdad? Entonces, esto no hay una motivación adecuada. No dudo que haya misioneros de nuestras iglesias a Cancún, que es muy válido, no estoy criticando esto, sino la motivación. ¿Qué es la motivación? Lo de fondo es, ¿por qué el Señor me toca el corazón por ir a tal parte, tal? Eso es una carga que Dios pone en el corazón de las personas, ¿no? Y es una carga que no da mucha satisfacción, hermanos. Yo lo digo por las personas que conozco y que el pastor Abel ahora conoce a una de ellas, pues arriesgan su vida, van a otro idioma, van a otra cultura, pero su corazón arde, ¿no? Por ir a esos lugares a predicar el Evangelio y miden el costo, beneficio, el peligro. Y bueno, ahí está. Entonces, gracias, pastor Abel, por su comentario. El ministerio y la vida cristiana no pueden ser definidos exclusivamente en términos de predicación, el culto público, el pastorado, la ofrenda, la asistencia regular a las reuniones y ver únicamente a las personas como candidatos a ser ganados. Aquí hago una observación y un punto que es importante. En evangelismo y dejamos bien claro que evangelizamos para dar a conocer a las personas la oportunidad de ser salvas, no para pescarlos y traerlos al evangelio, ¿verdad? Ese no es la razón primordial de nuestra evangelización o de nuestra misión, no es convertir a la gente, sino cumplir con el mandato del Señor. ¿Cuál es el mandato del Señor? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es predicar el evangelio? Decirles, delante de ti está la Las oportunidad buenas nuevas. de recibir o no al Señor y eso te puede dar entrada a la vida eterna. La decisión es tuya. Entonces, ahí está nuestro trabajo. Naturalmente, nuestras iglesias, de nuestra forma evangélica de pensar, dice, somos muy claros en esto, vamos con las señales y prodigios que el Señor nos ha mandado, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra fuerza, ¿verdad? Es nuestra motivación y nuestro respaldo. ¿Qué te respalda? Pues lo que el Señor hace en nuestra vida, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ser claros en este asunto. No es hacer prosélitos. ¿Mm? Algo que me llamó la atención mucho desde que yo recuerdo en mi iglesia que me vio nacer como cristiano, es que el pastor Amador Galvez siempre decía, no hacemos prosélitos, no traemos gente a la iglesia para que sea parte de nosotros. Presentamos las buenas nuevas y el evangelio, la palabra transforma sus vidas y eso los hace estar con nosotros. No queremos gente adherente a nuestra iglesia ni simpatizante a nuestra manera de pensar. Queremos gente que el evangelio lo transforme, que la palabra lo esté transformando, que la vida lo esté transformando. Una manera de ver que no están siendo transformados, precisamente en este breve comentario que hice de los Gálatas, lo comenté por ahí, me parece, cuando dice, pues manifiestas son las obras de la carne. Y no eran paganos a los que le está hablando Pablo, eran gente que habiendo comenzado
en el Evangelio terminan en la carne. Si habiendo comenzado en el Espíritu, vas a terminar en la carne. Entonces, y no están caminando, hermano, vuélvalo a evangelizar, vuelva a decir, delante de ti está la vida o la muerte, decide ahora, vuélvalo a evangelizar, vuélvalo a evangelizar. Hay momentos en que sus conciencias son cauterizadas y ya no quieren más del evangelio, pero nuestra labor es evangelizar. Bien, ¿en qué línea me quedé? Queridos hermanos y hermanas, ya me perdí. Estaba leyendo yo, ¿verdad? El ministerio de vida cristiana no puede ser definido. Aquí está. Aquí en este punto ya y seguido. Ser enviado implica que la iglesia es solidaria con el mundo y no solamente conquistadora. Es decir, no vamos a cambiarles la bandera ni a ponerles la bota del poder militar sobre ellos para que entonces sí reciban, como nos tocó a nosotros los mexicanos, la espada, ¿verdad? Y la cruz, como nos conquistaron. Es algo más que llamar a los individuos a entrar en la iglesia como una sala de espera del más allá. Esta oración es muy, muy interesante porque muchos dicen, pues estoy aquí en la iglesia mientras el Señor me llama, ¿no? Estás aquí, Dios tiene un propósito para tu vida y tienes que estar trabajando lo que hacen lo que han de ser evangelizados, están juntamente con los demás seres humanos sujetos a condiciones sociales, económicas, políticas de este mundo. La iglesia pasa a ser el pueblo de Dios en medio de los acontecimientos mundiales y la comunidad para el mundo. Recuerdan ustedes lo que dice San Juan en sus últimos capítulos, cuando dice por ahí del 16, 17, 15 tal vez, dice, no les ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Seguimos siendo parte de este mundo y en él nos movemos y estamos. Es lo que los teólogos del siglo pasado decían, ya, pero todavía no. Ya somos salvos, ya estamos en la vida eterna, pero todavía no. Todavía nos toca estar en este terreno terrenal donde luchamos. Al reconocer que Dios ya está actuando en el mundo, la iglesia no puede ser considerada como el fundamento de la misión, tampoco como la única meta de la misión. La meta final de la iglesia no es la iglesia, sino la gloria del Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Y aquí vamos a ver una serie de viñetas que van a ayudar. ¿Y por qué escribió este hermano paraguayo esto? Porque a finales del siglo pasado, la meta es que la iglesia fuera el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces se vino un movimiento que se llamó el crecimiento, que era una doctrina que decía, entre más grande sea la iglesia, más cerquita estamos de Dios, ¿verdad? No es malo tener iglesias grandes, menos en ciudades grandes como las que ustedes están, donde la cantidad de habitantes es inmensa, entonces las iglesias tienen que ser grandes, ¿verdad? Aquí en mi rancho, que no somos eh, ni el 1% de los que son en el puro municipio de Catepec, pues sería absurdo tener una iglesia de la cantidad de las iglesias que hay allá. ¿Por qué? Pues podríamos todos los habitantes y nos faltarían habitantes, ¿verdad? Acabo de conocer una historia de precisamente de nuestra denominación, que son los hermanos menonitas, en una región de Colombia, donde hicieron una iglesia gigantesca. Hicieron una iglesia gigantesca porque hay muchos recursos en la denominación y entonces a alguien se le ocurrió la feliz idea de en un pueblo lejano hacer una iglesia. Lo extraordinario de esta iglesia, bueno, además de sus baldosas que llaman ellos, o sea, sus pisos, sus muros, sus ventanas, sus campanarios, su forma bonita, su arquitectónica que tenemos de la iglesia, nuestra denominación. Lo más extraordinario de todo es que es una iglesia para 120 miembros. Es una iglesia no tan grande, pero lo extraordinario es que en el pueblo solamente hay 100 habitantes. Y sí va a la iglesia porque es muy bonita, la iglesia del pueblo va porque es bonito, ¿verdad? Pero hay 120 sillas y hay 100 habitantes, ¿verdad? Entonces, uno dice, caramba, ¿cómo está ahí el asunto? Tenían visión de que iban a tener más
habitantes próximamente. No, cuando me contó este hermano esta historia, me está contando que el problema no es eso. Hicieron esa iglesia para 120 miembros, pero el problema de la guerrilla, el problema de la droga, el problema de irse a los Estados Unidos, ahorita ha dejado ese pueblo con 60 personas. Hicieron una iglesia para 120 personas. Entonces, a veces nosotros pensamos que es el templo, perdón, utilicé muy mal la palabra hoy, el lenguaje mío fue muy falto de precisión, porque no hicieron una iglesia, la iglesia somos nosotros, hicieron un templo. ¿Mm? Por eso cuando vino la pandemia y algunos queridos hermanos de mi denominación venían y me decían, hermano, ¿qué vamos a hacer si nos cierran la iglesia? La iglesia no la pueden cerrar los templos, que son los edificios, las paredes, esto es el templo. Pero lo que va, la iglesia somos nosotros somos la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, vamos a las viñetas ahí, ya una vez hecha esta aclaración. ¿Me van ayudando, por favor, con las viñetas a leer? ¿Quién lee primero? Esta es de las aseveraciones que ya les había dicho, pero vamos a leerlas, por favor, por ustedes en voz alta. La primera dice la iglesia. Adelante, Pastor Fernando. Va a leer mi esposa, maestro. Adelante. Bendiciones, hermano. Dice, la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es en la tierra la semilla y la iniciación del reino de Dios. Ah, qué bonito lo que acabas de leer. La iglesia no es el reino de Dios, la iglesia es en la tierra la semilla y la iniciación del reino de Dios. Es decir, la iglesia está para ser semilla del reino de Dios. Ujú. Y bueno, esto es algo muy bueno. Adelante, la viñeta que sigue, no sé quién la tiene. A la mano. Si alguien lo tiene, si no, yo lo leo. Bueno, micrófonos prendidos, entonces dice la Yo, iglesia. pastor, yo lo tengo. Adelante, por favor, Alicia, ¿fuiste? No te vi. ¿Sí? Sí, pastor. Dice, la iglesia es la comunidad del reino y debe exhibir el brillo del reino inminente de Dios y sus valores. Un reino de reconciliación, paz y vida nueva. Gracias, Alicia. Entonces, fíjense bien, son frases muy bonitas. El hermano es un gran teólogo quien escribió todo, pero es hermoso esto de la iglesia, la comunidad del reino de Dios. O sea, los que estamos ahí somos parte de la comunidad del reino de Dios. Debe exhibir el brillo del reino inminente. ¿Qué quiere decir eso? Es como cuando vemos, usted está en una habitación oscura y prende el foco, cuando le da esa parte y pasa la electricidad del foco y llega la incandescencia a esa bombilla, ¿verdad? Eso se llama inminente, que surge de ahí la luz. La iglesia debe ser una iglesia que surja luz de ella, ¿verdad? ¿Y por qué surge luz de ella? Porque se refleja en los valores del reino de Dios. Es decir, el reino de Dios, esta parte es importante. Yo pienso que es una idea que debemos algún día tomar como educación cristiana, es todo lo que es el reino de Dios, porque el reino de Dios tiene su cultura, el reino de Dios tiene su economía y la economía del reino, la cultura del reino, ¿verdad? También tenemos algo que es los valores del reino, y dentro de los valores del reino están principalmente tres valores que son parte esenciales. El valor de la paz, el valor de la reconciliación y el valor de la vida nueva, ¿verdad? Hay un autor muy bueno que dice que el cristianismo evangélico debe ser cristocéntrico, Cristo debe estar en el centro y de él debe surgir paz y reconciliación y comunión con los hermanos en una vida nueva. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la vida que tenemos. Vamos a ir con la siguiente viñeta, si alguien me ayuda, si no yo lo leo ahora. La iglesia, si voy ahí, me corrigen, es una comunidad misionera. Por lo tanto, es la comunidad del Espíritu Santo
es morada del Espíritu Santo. La iglesia forma parte del movimiento de ese espíritu en ruta hacia el fruto del reino de Dios que ha de venir en Jesucristo. Es decir, tiene que ver con una comunidad que los teólogos llaman neumática. ¿Alguien me ayuda con el siguiente parrafito, por favor? ¿Qué es el último? Si veo por ahí. Yo, pastor. Adelante, Alicia, por favor. Ay, ya me perdí, ya me perdí. Ah, ya. La iglesia es una comunidad misionera, por lo tanto, es la comunidad del Espíritu Santo, es morada del Espíritu Santo. La iglesia forma parte del movimiento de ese espíritu en ruta hacia el futuro del reino de Dios que ha de venir en Jesucristo. Alicia, ayúdame otra vez, por favor, con la lectura. Es la de abajito donde terminaste de leer. La iglesia como comunidad misionera. Por favor, ayúdame con eso. La iglesia como comunidad misionera no debe desvincularse del mundo, debe organizarse de modo que sirva a la sociedad y no separe al creyente de la misma. Lo significante es la misión y no nuestra estructura. Ok. Entonces, esa ya habíamos hablado de lo que es la misión del Espíritu Santo, pero también es una misión incrustada en la sociedad. No puede estar fuera de la sociedad. ¿Recuerdan ustedes aquellos discípulos que van con Jesús al monte de la transfiguración que le dicen? Ay, pues Señor, está tan bonito aquí. Nos quedamos aquí ya. Aquí está el cielo. ¿Qué más queremos? Y muchas veces nuestra visión del evangelio del reino es una visión totalmente abstracta de la sociedad. Vivimos en una sociedad que tiene problemas, que tiene dificultades, y en esta sociedad tenemos que vivir y transitar y debemos ser, ahora se dice la frase que está de moda, empecemos a usarla porque próximamente va a estar en nuestro lenguaje cotidiano, coadyuvar o incidir, ¿verdad?, en los problemas sociales. ¿Cómo lo hacemos los evangélicos? Pues a través de decirle a los gobiernos, mira, así se pueden hacer las cosas, se puede hacer un evangelio social. No es el evangelio, no es la manera de evangelizar, es nuestra aportación y compromiso a la sociedad, ¿verdad? Y la sociedad necesita algo, nosotros decimos, aquí estamos y lo hacemos bien. Lo primero que hacemos es, somos una sociedad que hace las cosas bien. Somos un parte de ustedes y nosotros hacemos las cosas bien. Es nuestro primer aporte que tenemos que hacer. Y este aporte lo estamos haciendo muy bien en México. Estamos haciendo muy bien, tenemos que seguir dándonos para hacerlo bien. Con esto brincamos, gracias Alicia por la lectura, brincamos ya a la página número 13, por favor. Y vamos a hacer un pequeño análisis del libro de los Hechos, capítulo 13. Este me gusta porque es creo que si alguien me preguntara así de entrada, ¿cuál es tu capítulo de la Biblia favorito? Creo que sería Hechos, capítulo 13, pero de repente puede haber otros. Ahorita estoy casado mucho con Gálatas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver, y luego con Ruth, el Nuevo Testamento, así, y también me anda ahí cerrando los ojitos el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, 13, 14 y 15, con la vida de David y su caída, ¿verdad? Entonces ahí andamos peleando a ver cuál gana, pero por lo mientras podemos decir que es el capítulo 13. Así que les platico acerca de este capítulo 13 y ahí vamos a estar en la página, me siguen y vamos a ir comentando algunos aspectos aquí. Permítanme dejar aumentar la letra porque ya mis ojos se van cansando y ya me borran las letras. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo obliga a la iglesia a reformar
sus estructuras. El gran héroe de la misión de este libro es el Espíritu Santo. Hago un paréntesis de lectura y digo, algunos han dicho que el libro debió llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. De hecho, el libro no tenía ningún nombre. El libro tenía Segundo Tratado a Teófilo, ese era el nombre del libro originalmente. En el continuador perdón, vuelvo a leer porque leí mal, es el continuador de la obra de Cristo donde la iglesia nace, su desarrollo se desarrolla, tiene vigor y un testimonio eficaz. Por eso decimos que es el libro de los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Se ha dicho esto. En la medida que la iglesia vive bajo la influencia del Espíritu Santo, se edifica, se consolida, se expande. En Hechos capítulo 1, eligen a Matías en reemplazo de Judas, pero es llamativo como en el capítulo 13 de Hechos, en Hechos 13, el Espíritu Santo llama a la iglesia a una nueva misión que necesita de un liderazgo diferente. Dice, lo cierto es que el Espíritu Santo va obligando a la iglesia a reformarse para ser fiel a su misión cuando no cumplimos con el libro de los Hechos, capítulo 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos lo que dice Hechos capítulo 13, que había en Antioquía profetas y maestros, y estos ministrando al Señor, fue dicho por el Espíritu Santo separarme a Pablo y Bernabé para la obra a la cual han sido llamados. La obra es la misión. Este es el origen. Este capítulo de Hechos 13 a veces rompe un poquito con la estructura de lo que nosotros consideramos la estructura formal de la iglesia. Ya la tenían bien organizada, bien hecha, y de repente viene el Espíritu Santo y le dice, váyanse de misión. Imagínense ustedes, no era una iglesia pequeña, la iglesia en Antioquía de Pisidia, donde estaba Pablo y Bernabé, era una iglesia fuerte, creciente, que iba en aumento, y de repente el Señor le dice, quita a 2 de esas personas y mándalas a otro lugar. Y esto es interesante porque la mayoría de nosotros no quitamos una pieza de un carro nuevo para ponérsela a un carro viejo para ver si arranca, ¿verdad? O decimos a ver si funciona. Pero el Señor sí rompe con las estructuras porque Él quiere que se cumpla la misión. De hecho, es un 8 que dice Jerusalén tuvo su momento y su misión, pero ahora se acerca una nueva era. Es necesario responder a los no alcanzados. Después de la muerte de Esteban, de aquí estamos leyendo Hechos 1, 19 al 21, dice, después de la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, Chipre y Antioquía. Allí anunciaron a los judíos el mensaje del Evangelio, pero no a los demás. Fíjense bien, a los judíos, pero no a los gentiles. Y el Evangelio era para todo el mundo. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos, anunciando las buenas noticias acerca de Jesús, el Señor. Y ahí está la iglesia gentil de Antioquía, y ahí está Pablo, que era perseguidor a los judíos cristianos, y ahí está el Pablo que dice después, yo fui llamado a los gentiles y Pedro fue llamado a los judíos. Qué interesante esta lectura de Hechos 11, 19 al 21, cuando la leemos en un plano horizontal dentro de la lectura del libro de los Hechos, no nos percatamos qué alcance va a tener este versículo o escena que nos está presentando el historiador Lucas, que él ya conoce la historia y lo escribe desde la historia de aquí. Y vean el siguiente párrafo. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, el siguiente párrafo? Los siguientes, es que todo está aquí emocionante para mí, que me gusta la historia, pero los siguientes 2 párrafos. ¿Quién me ayuda, por favor? Hay alguien que me ayude para que mis ojos puedan descansar un ratito y pueda seguir leyendo. Lo puede leer la hermana. Ah, ok. Mire, ella maestro. Manuel.
Es Hechos 13, perdón, maestro Naum. No, lo que quiero que leas, pastor, si estás en la página 12, 13. la página 13, después de donde dice Hechos 11, 19 al 21, el Espíritu Santo. Pero, mi estimado pastor Manuel, si tienes Hechos 13, 1, 2 y 3, léemelo, por favor, porque nos va a ayudar a... Sí, Hechos 13, 1, 2 y 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gracias, pastor. Entonces, esta es la parte que nos da pie para ver lo que acabamos de ver en Hechos 11. Dice que fueron a este lugar, que fueron, ellos solamente, después de la muerte de Esteban, solamente fueron a ciertos lugares donde, ¿verdad? Solamente hablaron a los judíos, pero algunos llegaron hasta Antioquía de Pisidia, Pisidia hablaron a los gentiles. Ahora ya en esta iglesia que nos está leyendo el pastor Manuel pasa eso. Ahora sí, ¿qué pasa de Chipre? Al siguiente párrafo. Sí, ah, pensé que el pastor Abel iba a leer, pero parece que no. No, es que me parece que lo iba a leer el pastor Manuel, ¿no? Nada más que usted le comentó que leyera Hechos primero. Ajá, pero parece que no lo tiene ahí en el manual, pastor. Si nos ayuda, Mm. ¿tiene a la mano? Dice, el Espíritu Santo se valió de algunos creyentes de Chipre y de Cirene para formar la primera iglesia en el mundo gentil, aproximadamente en el año 40 después de Cristo. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? ¿Qué oficios tenían? ¿Qué tipo de preparación teológica habían recibido? La narración carece de datos que satisfagan nuestra curiosidad. Lo único que sabemos de ellos es que eran creyentes chipriotas y cirenaicos que habían salido de Jerusalén huyendo de la persecución desatada a raíz del martirio de Esteban. Evidentemente, entre ellos no había ningún apóstol. Hechos 8:1. Todos eran creyentes ordinarios. Ahí me detengo. Fíjense bien que este es el primer ejemplo de una comunidad de fe donde hay horizontalidad aparentemente. No había una jerarquía, no había una voz de mando. Sin embargo, había dos ministerios ahí, ¿verdad? Pues distinguimos que había dos ministerios, pero estos ministerios en el ambiente eclesial es conocido como manifestación de un don ministerial, profeta. Es decir, hay aquí el momento donde los ministerios a veces en la iglesia se manifiestan de esta manera. Es decir, yo puedo tener un título profesional de maestro, ¿verdad? Que me vale la Secretaría de Educación Pública en la Escuela Superior de Educación, ejercer una profesión de maestro dentro de la iglesia porque tengo un don de trabajar. Los dones de la iglesia se manifiestan a veces de esta manera, ¿no? De esta manera, dando. Ahora bien, seguimos adelante, por favor, y yo sigo ahora leyendo, gracias, pastor. Sin embargo, esta iglesia establecida por fundadores anónimos, al cabo de pocos años sería, en cuanto sabemos, la base de la primera misión al exterior. Es decir, el ministerio misionero, el ministerio de misión surge dentro de este capítulo 13 de Hechos, que hizo posible
la proclamación del Evangelio en el mundo gentil, en la cual participaron varios de sus miembros. Bernabé, Pablo de Tarso, también llamado después Pablo, Juan Marcos, Silas, que fue el siguiente compañero de Pablo, porque se separan después Bernabé y Juan Marcos, Silas y Tito, que seguían sus siguientes colaboradores. La iglesia de Antioquía mostró sensibilidad al escuchar y obedecer al Espíritu Santo. Se transformó en una puerta abierta de bendición a todas las naciones para que el Evangelio esté disponible a todas las personas. Noten ustedes, y habiéndoles impuesto las manos, les enviaron. Eso significa que les dieron los recursos necesarios para ir. Se dice que en pequeñas palabras de estos versículos del Hechos capítulo 13, versículo 3, está la semilla de las agencias misioneras. Se espera que hagamos lo mismo. Dios nos desafía a dar pasos de fe. Esto implica salir del orden natural para vivir en lo sobrenatural. Dios quiere iglesias fuertes y pastores, líderes y colaboradores con visión. Cuando estamos unidos en la misión de Dios, debemos ser generadores en saber dejar y respaldar a quienes Dios ha llamado. Vuelvo a leer el párrafo anterior porque es lo que más nos cuesta. Cuando estamos unidos a la misión de Dios, debemos ser generadores a dejar ir y respaldar a quien Dios ha llamado, así como a la iglesia en Antioquía dejó ir a Bernabé y a Saulo. Esto implica dar, abrir nuestras manos, viviendo el amor que es responsabilidad, compromiso, servicio. Antes de leer el párrafo, quiero decir algo de mi corazón. Cuando mi hija Noemí tomó la decisión de ir a Mozambique, voy a cerrar ahorita tu micrófono, pastor, porque está entrando un poco de ruido y creo que se corta la voz. Cuando ella terminó de tomar la determinación de ir a Mozambique, algunas personas cercanas a mí, con muy buena intención, me preguntaban, ¿y la vas a dejar ir? Y como yo veía en ella una intención misional de ir a llegar a un lugar transcultural y trabajar por el reino de Dios en aquel lugar, yo le dije, ¿quién soy yo para impedir la obra de Dios? ¿Qué nos cuesta? Sí nos cuesta. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo tan buen recurso que está haciendo tanto por la iglesia va a salir de aquí? Pues tenemos que estar abiertos a esta circunstancia y situación en la iglesia. Y llegamos al final de este capítulo, y ahí vamos a poner, después de leer este parrafito, la rayita para ya ir a descansar este viernes, sin antes dar gracias por su esfuerzo, por estar aquí, el ánimo para estar en este horario que nos deja un poquito desvelados, pero nos deja con un compartir nuestros conocimientos y saberes para conocer más de la misión. Dice, este es el primer gran desafío, hacer que cada miembro entienda que la misión es de Dios y que si nosotros anhelamos ser una iglesia conforme al corazón de Dios, obligatoriamente debemos ser una iglesia con la mirada en los pueblos no alcanzados, los perdidos del mundo, sin acceso al Evangelio, visto que Dios es un Dios misionero. Este es el primer gran desafío, hacer que cada miembro entienda que la misión es de Dios y que si nosotros anhelamos ser una iglesia conforme al corazón de Dios, obligadamente debemos ser una iglesia con la mirada puesta en los pueblos no alcanzados, en los perdidos del mundo, sin acceso al Evangelio. Esto es lo que tenemos que hacer definitivamente. Hermanos, este es nuestro trabajo, esta es nuestra misión. Dejé aquí ya la rayita para pasar a la unidad 4. Dudas, preguntas, comentarios, aportaciones de la misión. Ustedes son una iglesia y un movimiento muy misionero. Les ha tocado esta experiencia. ¿Qué me tienen que decir al respecto?
De todas maneras, aquí dejamos pausa para que nuestros compañeros que vean la sesión no vean tan grande y estén enterados de todo esto.